Ya estamos estudiando el Evangelio según Mateo los domingos. Estamos yendo versículo por versículo. Ya estamos viendo la Biblia pasaje por pasaje. Y aunque podríamos estar estudiando otro libro de la Biblia, basado en varias conversaciones pasadas que yo he tenido dentro de nuestra propia iglesia, me doy cuenta y me he dado cuenta que no todos están bien familiarizados con la posición de la iglesia sobre ciertas doctrinas clave. No todos estamos en la misma página y eso me preocupa como el pastor, como un hermano en la fe, que estamos caminando juntos en esto, en este proyecto, en esta misión. Eso sí me preocupa. No porque no se nos permita cierta diversidad de opiniones, porque sí hay, y no hay problema con eso, con tal que no sea herejía, porque entonces sí tendremos una conversación, sino porque una iglesia que no sabe lo que cree o cómo articularlo, fracasará en su misión y su mandato. E incluso si no fracasáramos, incluso si demostráramos ser resistentes, todavía corremos el riesgo más adelante de desarrollar partidos divididos y conflictos que se encuentran en muchas iglesias. ¿Cuántas iglesias se han dividido porque carecían de un principio unificador? Demasiadas, bastantes. Y nosotros como iglesia no creemos en las divisiones de la iglesia, creemos en la multiplicación. Es decir, la multiplicación por diseño. Nosotros somos el resultado de la multiplicación de nuestra iglesia madre, Harbor Fellowship. Creemos en la plantación de iglesias, pero no estamos de acuerdo con las divisiones de las iglesias que se ha llevado a cabo por conflictos. ¿Cuál es ese principio unificador? ¿Cuál es la cosa o el principio que unifica la iglesia firme? Bueno, déjame hacer algunas preguntas más para ayudar a responder eso. ¿Quién es el que nos une? Cristo. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? ¿Qué es lo que nos une? Nuestra fe en Cristo. ¿Cómo podemos mantener nuestra unidad? Aquí podríamos decir algunos por el amor de Dios o por la gracia de Dios, y no estarían errados en eso. Pero ¿cómo podemos decir que el amor o la gracia de Dios nos une si no todos entendemos el amor y la gracia de Dios? Si no todos tienen la misma definición de tales cosas. Entonces nuestra falta de entendimiento no niega el amor, no anula el amor y la gracia de Dios, pero tampoco nos ayuda. Nuestra falta de entendimiento o de conocimiento puede ser nuestro obstáculo como una comunidad. Oseas capítulo 4, versículo 6 dice que mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Obviamente está hablando de su pueblo en ese tiempo, en el pueblo de los judíos, pero también aplica mucho a la iglesia hoy en día. Que mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Debemos entonces tener una comprensión básica de lo que creemos como la iglesia de Dios. Dios nos unió por su gracia. Dios nos salvó por su gracia. Dios ha mantenido a su iglesia unida por su gracia. Pero aunque Dios ha hecho todo eso, Él todavía espera que estudiemos su palabra. Y desde el principio queremos marcar eso bien en claro, que tenemos que ser una iglesia que estudia su palabra. Dios espera que sepamos qué es lo que creemos, que sepamos qué es lo que Él hizo por nosotros y que lo conozcamos personalmente. No podemos ser cristianos si no conocemos nuestra fe. No podemos confesar la fe o tener una confesión de fe si no sabemos en qué estamos poniendo nuestra fe. Es lógica. Nuestro principio unificador es nuestra confesión. Ahora, sí, hay varias divisiones en la historia de la iglesia, varias denominaciones. Pensamos en los bautistas, los presbiterianos, pentecostales, o ir más atrás como a los anglicanos. Pero para todos aquellos que han permanecido fieles a Dios como su pueblo hasta hoy en día, a lo largo de la historia, que los ha mantenido unidos.
su credo, su confesión. Tan temprano, por ejemplo, como el credo de los apóstoles del siglo III, o el credo de Nicea del siglo IV, o el credo de Calcedonia del siglo V, etc. Tal vez no están familiarizados con esos credos, pero son credos o confesiones de fe de lo que creía la iglesia y lo que nosotros hemos heredado. Y a medida que la historia ha progresado, la iglesia también ha progresado en su comprensión del evangelio y de todas las doctrinas que fluyen de él. Es una razón, por ejemplo, que no citamos mucho los padres de la iglesia o de la iglesia temprana, o los patrísticos, como Tertuliano o Clemente, etcétera, porque tenían todavía un conocimiento bien básico y primitivo de lo que era el evangelio y las doctrinas que fluyen de él. Y aunque han dicho muchas cosas sabias, también mostraba una inmadurez que era una reflexión del estado de la iglesia como todavía un bebé espiritual. Y hemos visto a través de los reformadores en el siglo XVI hasta el día de hoy cómo la iglesia ha ido aprendiendo y creciendo más en su conocimiento de la palabra. Y obviamente en el caso de la iglesia católica romana, que se apartó de la verdad a lo largo de los siglos, los reformadores del siglo XVI nos trajeron de vuelta a la fuente de las escrituras y afirmaron los primeros credos. Esta es otra razón por qué vamos a estudiar y estamos estudiando la confesión bautista de fe. Para que podamos cultivar una iglesia fuerte y unida, cultivar un Sevilla Chapel fuerte y unido. Y es importante que estudiemos nuestra confesión, la confesión bautista de fe de 1689. ¿Por qué la confesión bautista? ¿Por qué, por ejemplo, no la confesión de Westminster, que también se cita muchos en los círculos cristianos? Pues en primer lugar, porque nuestra iglesia, porque Sevilla Chapel mismo es una iglesia bautista. Somos una iglesia bautista. Formamos parte de una red de iglesias bautistas. Somos, de hecho, el primer iglesia bautista reformada en español en Niagara, por la gracia de Dios. Y en segundo lugar, porque la confesión de Westminster que he mencionado, aunque casi idéntica a la nuestra, pertenece a la iglesia presbiteriana. Entonces hay muchos presbiterianos y hemos tenido personas visitando que vienen de un trasfondo presbiteriano que estarían completamente, bueno, casi completamente de acuerdo con nosotros y nuestra doctrina hasta que llegan al punto del bautismo. Y ahí hay una distinción, pero podemos cubrir eso más adelante cuando llegamos a ese punto en la confesión. Pero de todos modos son nuestros hermanos en la fe. También agregaría que la confesión bautista, como la de confesión de Westminster, se alinea con los credos cristianos históricos y con la confesión de los reformadores protestantes. Es decir, no vamos a estar estudiando un documento extraño. No vamos a estar viendo un documento herético. No vamos a estar viendo un documento que no tiene nada que ver. Vamos a estar viendo un documento que está alineado con el consenso cristiano a lo largo de la historia y también con un documento que está alineado y bien fundado en la Biblia. Ahora, a medida que avanzamos en nuestro estudio, es muy posible que algunos de ustedes no estén de acuerdo con algo por aquí y por allá, tal vez algunos detalles, algunas cosas que se dice o se articula, y eso está bien, con tal que todos estemos de acuerdo con las doctrinas primarias. Puede haber mucha discusión con respecto a las doctrinas secundarias más adelante. Entonces no vamos a hacer un problema si acaso una persona cree en el don de lenguas y otra persona no. No vamos a hacer problema de eso. Eso consideraría parte de las doctrinas secundarias. Pero sí vamos a hacer un problema si una persona dice Cristo es el Señor y otra persona dice Cristo no es el Señor y no es el Hijo de Dios. Vamos a ir a tener un problema porque no estamos de acuerdo con la doctrina primaria. Pero lo que va a permanecer bien claro para nosotros en este estudio es la posición doctrinal de nuestra iglesia, es decir, lo que nosotros creemos acerca de Dios y todo lo que revela su escritura. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿por qué estudiar la confesión bautista de fe del 1689? Aquí está la respuesta larga que complementa la mía y es una extracción de lo que dice la introducción. Y creo que todos tienen una copia de la introducción ahí de la confesión. Si no, creo que hay unas copias todavía disponibles en las mesas, si acaso quieres una.
Ahí está. Y de hecho es la introducción que vamos a estar viendo hoy. Y sí va a ser evidente que no vamos a estar viendo pasajes bíblicos todavía, pero es simplemente porque queremos entender y proveer el contexto de lo que vamos a estar estudiando primero. En el párrafo inicial, las iglesias bautistas que se reunieron en Londres, Inglaterra, porque ahí es donde nació todo esto, tan temprano como en 1643, declararon que la publicación de la confesión era una necesidad. ¿Por qué era una necesidad? Porque en algunos casos, como pasa hoy, la fe cristiana había sido mal representada ante el pueblo o ha sido distorsionado en su presentación en el público. Y en otros casos, otras denominaciones cristianas habían tratado o han tratado a los bautistas como sectarios, como que fuera una secta, incluso heréticos. Y aunque tal vez no estamos experimentando eso con tal detalle o igualmente como estaban en ese tiempo sufriendo por eso, de todos modos estamos en un ambiente, estamos en una cultura particularmente cristiana en que hay varias denominaciones que no están de acuerdo con nuestra posición doctrinal, porque somos bien conservativos, bien firmes, y hay otras iglesias que han vuelto muy liberales, se han apartado de la palabra y se han abrazado los valores de nuestra cultura pagana. Y como dice la introducción, no éramos culpables de ninguna manera de aquellas heterodoxias y errores fundamentales de los cuales habíamos sido acusados con demasiada frecuencia sin pruebas, o si que si diera motivo por nuestra parte. ¿Qué otra razón proporcionaron de por qué era una necesidad esta confesión, que todavía es válido para el día de hoy? También en el segundo párrafo afirma que la publicación de la confesión fue un método que fue más exhaustivo en su diseño para explicar y comunicar qué es lo que creemos y sentimos. Si se acuerdan, en el mes de julio hicimos un estudio especial de la doctrina de Dios y usamos como base o como guía, una herramienta, el catequismo de la nueva ciudad. Y ese catequismo es una herramienta. Y el catequismo no es tan diferente que una confesión. Es simplemente una diferente manera de mostrar o comunicar lo que nosotros creemos. Y la confesión igualmente puede ser una herramienta para la enseñanza y para poder explicar y comunicar lo que es que creemos como cristianos. Ahora, la Confesión Bautista de Fe de 1689 es de hecho comprensiva, es integral, es decir, cubre todo, es también sistemática, la que nos permite volver una y otra vez como una referencia para nuestro estudio de las Escrituras. Ahora, tenemos que entender lo siguiente. No confundan el lugar que ocupa la confesión con el de las Escrituras. No es un sustituto. La confesión no es inspirada. Las Escrituras sí. Sin embargo, la confesión puede ser vista como una interpretación fiel y comunitaria de lo que las Escrituras enseñan. Y de esa manera es una herramienta útil para nuestro estudio de la palabra de Dios. Y para asegurar a los lectores y a nosotros que las Escrituras son la máxima autoridad, en el párrafo 4 se deja en claro que cada capítulo que vamos a ver en la confesión tiene una lista de referencias bíblicas. Y cuando pasamos por capítulo y capítulo, viendo los diferentes temas o doctrinas y partes de la confesión, vamos a también entrar en la palabra de Dios y ver los versículos bíblicos que están ahí. De hecho, no puede haber confesión, ninguna confesión de fe, si no está basada y enraizada en la palabra de Dios. Esto no es la opinión del hombre. Esto es simplemente un resumen de lo que creemos según lo que enseña las Escrituras. Y como dice la introducción, las referencias de las Escrituras sirven como confirmación de cada artículo de nuestra confesión. Y también sigue el ejemplo establecido por los bereanos. Si no conocen los bereanos, lo pueden encontrar en Hechos, capítulo 17, versículos 10 a 12. Y los bereos escudriñaron las Escrituras después de haber escuchado al apóstol Pablo predicándoles.
estaban escuchando el evangelio y no querían creer de inmediatamente, no querían creer del momento que empezó a hablar, sino más bien cogieron las escrituras y querían comprobar si las cosas que les predicaban eran así o no. Y así por eso también los que escribieron esta confesión en una variedad de iglesias bautistas reformadas en Londres querían asegurar que sus iglesias, sus congregaciones, hasta el día de hoy, como nosotros, podemos ver que lo que está escrito es exactamente lo que se encuentra en la palabra de Dios. ¿Para qué otro propósito sirve la Confesión Bautista de 1689? En el quinto párrafo se enumera lo siguiente, y esto aplica a nosotros. Que caminemos humildemente con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque vamos a aprender lo que dice su palabra, y quién es Dios, y quiénes somos nosotros, etc. Número 2, que ejerzamos amor y mansedumbre el uno hacia el otro. No estamos aquí solamente creciendo en conocimiento, sino también poniendo en práctica lo que vamos a conocer y aprender de la palabra. Número 3, que perfeccionaríamos nuestra santidad por reverencia al Señor. Queremos andar en obediencia y justicia. Queremos caminar como cristianos, fiel a la palabra de Dios. Número 4, que las palabras de nuestra boca sean el evangelio. Conozco muchos cristianos que hablan mucho de cualquier cosa del mundo, menos del evangelio. Y también entiendo que hay personas que hablan todo del evangelio y nada de las cosas del mundo. Pero se tiene que entender cómo podemos hablar cristianamente, cómo podemos hablar de todo desde una perspectiva y cosmovisión cristiana, con un base bíblico. Y la confesión nos ayuda para eso. Número 5, para que podamos avanzar apasionadamente la verdadera religión. Y voy a explicar lo que significa eso. Y número 6, para que podamos mantener la verdadera religión sin mancha ante los ojos de Dios, es decir, sin corrupción. Ahora, ¿qué significa religión verdadera? Porque a veces vemos esa palabra de religión y estamos como, nosotros no creemos en religión, creemos en relación con Jesús. Y aunque es una, en parte es verdadera y en parte también es falso. Es falsa porque religión, tenemos que entender, especialmente en este contexto, el término religión, aquí no significa, no se hace referencia a la justicia basada en buenas obras. No estamos diciendo que la religión es como uno se puede obtener la salvación a través de haciendo cosas buenas, como por ejemplo encontramos en el catolicismo y otras religiones. No estamos refiriendo en eso. El término religión significa adoración. Entonces, podemos cambiar o sustituir el término religión por el término adoración. Y no me refiero a adoración por canción, cuando estamos aquí el domingo cantando canciones, por ejemplo, cantando alabanzas al Señor. Me refiero a la adoración en todos los sentidos posibles. Adoración como se manifiesta en la vida del creyente en cada área de la vida. Entonces, si alguien está trabajando en construcción, está adorando a Dios a través de su trabajo, levantando cosas pesadas, construyendo, derribando, etc. Si alguien está cortando pelo, por ejemplo, como en la peluquería, también es algo que está haciendo en adoración al Señor en un espíritu de excelencia. Todo lo que hacemos es una forma de adoración. El filósofo reformado H. Evan Runner dijo una vez que la vida es religión y tiene la razón. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos es en adoración a Dios, o si no es un cristiano, entonces a algún sustituto, algo de la creación. Si miras a la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia, su vida debe rendir tributo a Cristo. Se debe ser bien evidente que la iglesia vive para adorar y glorificar a Cristo en todo. No solamente cuando se reúnen los domingos, sino cuando sus miembros en todos los aspectos de la sociedad están trabajando y sirviendo ahí también, trayendo gloria a Dios. Pero si miras al mundo, y no me refiero al mundo general, sino más bien al sistema mundial que no es nada cristiano, que no rinde tributo a Cristo, su vida está dirigida hacia sí mismo. Son adoradores del yo, del ego, del hombre mismo. La verdadera religión, entonces, la verdadera adoración es lo que encontramos enseñado en las Escrituras.
Eso es lo que hace referencia, es lo que está refiriendo a eso. Y me encanta la otra razón que sigue en el quinto párrafo. Para reformar, en primer lugar, nuestros propios corazones y costumbres. La reforma presupone que ha habido alguna deformación y nuestros corazones, de hecho, se han deformado por la influencia corruptora del pecado. Esta confesión, por lo tanto, sirve para reformar nuestros corazones y caminos de acuerdo con las Escrituras. Y reconocemos, al igual que los autores de la confesión, que tal reforma, tal aspiración como cualquier otro fruto esperado, solo puede ser realizado por el poder y el ministerio del Espíritu Santo. Porque sin el poder y el ministerio del Espíritu Santo, ninguna reforma se podría llevar a cabo, ningún cambio se podría ver, ninguna santidad se podría ser producido. Hay una razón final también dada de por qué la publicación de la confesión se convirtió en una necesidad, y desafortunadamente es una razón que sigue siendo igual de válida hoy en día. Todavía sigue válido. En el segundo último párrafo de la introducción dice lo siguiente: ciertamente hay una fuente y causa de la decadencia de la religión en nuestros días que no podemos dejar de mencionar e instar encarecidamente a que se corrija: el descuido de la adoración a Dios en las familias por parte de aquellos a quienes se les ha encomendado la carga y la conducción de estas. Y lo voy a decir más claramente o más simple: hay una razón por la cual nuestra cultura se ha desviado de la verdadera adoración. Porque nuestra cultura ha degenerado en lo que es hoy. Y porque la iglesia ha sufrido pérdidas en lugar de ganancias con respecto al avance del evangelio en todas las esferas de la vida. Y esta razón es el fracaso de los padres en el discipulado de sus hijos. Lo voy a repetir. Es el fracaso de los padres en el discipulado de sus hijos. En el libro de Jueces del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, por ejemplo, pasó por numerosos ciclos de juicio y liberación. Juicio y liberación. Era más en detalle. Generalmente andaban en pecado, fueron juzgados, se arrepintieron, fueron liberados de los que estaban encima de ellos como opresores. Y cada vez era un diferente pueblo que estaba involucrado ahí como una herramienta de Dios para juzgar a su nación. Y la razón por la que continuaron sufriendo el juicio, este ciclo continuo, fue porque aquellos que fueron liberados, aquellos que se arrepintieron y clamaron a Dios y fueron liberados, no instruyeron a sus hijos a ser fieles a Dios. Entonces, lo que pasaba era que sus hijos cometerían los mismos pecados de sus antepasados y se encontrarían bajo el juicio de Dios de nuevo. Y esto continuaría una y otra vez después de cada liberación. Las valiosas lecciones de una generación nunca se transmitieron a la siguiente. Ahora, los escritores de la confesión reconocieron que esto estaba sucediendo con la iglesia del siglo XVII. Y tristemente es mucho peor hoy en día. En aquel entonces era normal catequizar a sus hijos, o entrenarles, discipularles, instruirlos con preguntas y respuestas relacionadas con la Biblia y lo que creían. Pero hoy en día, la idea de catequizar a nuestros hijos se ha olvidado por completo y los padres se preguntan por qué sus hijos no crecen en la verdadera fe. Un ejemplo, en nuestra iglesia tenemos un principio que siempre tenemos que enseñar algo de la palabra. Sí hay tiempo para jugar, sí hay tiempo para jugar con los hermanos y las hermanas, y tienen juguetes en la escuela dominical de los niños. Hay actividades, cosas muy divertidas, pero siempre hay un elemento bíblico.
siempre hay un principio bíblico para que ellos puedan llevar eso a casa y para ayudar y complementar el trabajo que están haciendo los padres en la casa. Y muchas iglesias que yo he tenido el privilegio de conocer tienen una diferente filosofía de ministerio, en que permiten que sus escuelas dominicales de los niños siguen con actividades y juegos y diversiones sin un elemento de la Biblia, sin un principio de la Biblia. Y los niños llegan y salen y fuera como si estuvieran en un daycare o si fuera un evento especial de niños y no algo particularmente cristiano o algo de la iglesia. Nosotros estamos aquí como una iglesia, como Civia Chapel, ayudando a los padres en apoyándoles a través del discipulado cuando están con nosotros. Pero cuando están con ustedes, cada vez que están en sus casas, eso es bueno caer sobre ustedes, de edificar y discipular a sus propios hijos. Ahora sí, Dios elige a su pueblo. Sí, Dios predestina a algunos para la salvación, así como nosotros fuimos predestinados, pero la obra soberana de Dios de elección, tal como se manifiesta en el tiempo y el espacio a lo largo de la historia, no anula nuestra responsabilidad humana. Y vamos a tocar sobre la doctrina de la predestinación más adelante cuando llegamos a ese punto en la confesión. Pero esta confesión, por lo tanto, sirve como una herramienta para ayudar a remediar ese problema, para ayudar a los padres a discipular a sus hijos, a proporcionar una comprensión clara de lo que creemos como cristianos. Y de hecho que somos llamados a ser fieles, entonces seamos fieles. Seamos fieles a lo que Dios nos ha mandado a hacer y catequizar y instruir a nuestros hijos, ya sean nuestros hijos literales o hijos espirituales en la iglesia, para que puedan ser, según lo que dice la confesión, sazonados con el conocimiento de la verdad de Dios, como se revela en las Escrituras. Otra vez vemos como las Escrituras es tratado como la máxima autoridad para todo. ¿Cuántos son cristianos en la iglesia pero paganos en casa? Bueno, yo sé que no nos aplica aquí en nuestro caso, pero en general, en nuestra cultura, especialmente las iglesias de hoy en día, muchos que se llaman cristianos pero que no son. Bueno, Cristo nos llama a ser su pueblo donde quiera que estemos, especialmente en el hogar. Y bueno, como he dicho antes y lo voy a decir otra vez, si eres un padre o una madre, ustedes son personalmente responsables de evangelizar, tienen que evangelizar a sus propios hijos y discipularlos, sin importar cuán jóvenes o cuán viejos sean. En conjunto, yo espero personalmente que obtengas de este estudio. Yo también voy a ser un estudiante de la confesión, igual que ustedes. Estamos aprendiendo de nuestros antepasados, líderes de la iglesia que nos han dejado una herramienta bien clara para ayudarnos. Bueno, aparte de todo lo que ya he mencionado, incluyo también la oración de cierre a la introducción de la Confesión Bautista de Fe, lo van a encontrar en su documento al final. Y dice lo siguiente: concluiremos con nuestra más ferviente oración pidiéndole a Dios de toda gracia que derrame sobre nosotros tales medidas de su Espíritu Santo, que la profesión de la verdad vaya acompañada de la sana creencia y la práctica diligente de la misma por nuestra parte. Que su nombre sea glorificado en todas las cosas, ¿por medio de quién? De Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ahora, esta fue esencialmente fue nuestra introducción, entonces no vamos a ir más en detalle. La próxima semana sí quería mencionarles que vamos a tener un estudio especial sobre la exclusividad de Dios, que es una continuación de nuestro estudio de la doctrina de Dios, si se acuerdan, en julio. Y si no lo han visto, está en nuestro canal de YouTube, que lo pueden ver. Y lo había dejado incompleto y quería terminar eso, quería ya llevar eso a su final para poder retomar lo que estamos haciendo ahora, lo que estamos empezando. Y por esa razón vamos a continuar y vamos a terminarlo. Y va a ser una comparación apologética entre Dios y las figuras de otras religiones divinas, porque no solamente quiero que sepan lo que nosotros creemos, sino también quiero mostrarles por qué lo que nosotros creemos es verdadera en comparación a todas las cosas que están allá afuera.
Y lo que sigue la semana siguiente, y eso es importante para ustedes y también para los que están viendo en línea que no han podido venir esta noche, será nuestra primera clase de membresía. Es el miércoles 21 de septiembre y va a tener lugar una vez al mes. Entonces, cuando no estamos teniendo este estudio regular de la confesión, vamos a tener nuestra clase de membresía. Y si te enteras que no que puedes venir a todos los estudios bíblicos, a mí me encantaría si estuvieran aquí todos los miércoles. Me encantaría eso porque queremos ser una iglesia y un cuerpo, una comunidad que aman la palabra de Dios y que quieren aprender y crecer en conocimiento y también en aplicación. Pero si resulta que no puedes estar aquí todos los miércoles, les pido que por favor, haga de la clase de membresía una prioridad. Es importante. Tan importante como lo que estamos viendo ahora de la confesión. Si quieres ser miembro de Sevilla Chapel, yo sé que algunos tal vez han dicho, pero yo estaba aquí desde que empezó la iglesia, pero tenemos un proceso, queremos implementar un proceso para todos los hermanos, para que podamos entender lo que es la membresía, de qué modo es bíblico y cuáles son nuestras responsabilidades como componentes individuales del cuerpo de Cristo. Si quieren aprender todo eso, si quieren ser miembro, tienen que venir a esta clase, a esta serie de clases que vamos a tener. Y voy a ir tan lejos a decir que estas clases de membresía son obligatorias para todos los que están sirviendo, todos los que están sirviendo en la alabanza, para los que están sirviendo en el sonido, hospitalidad, como diáconos, etcétera. En cada aspecto, esto va a ser obligatoria para todos. Incluso para los que quieren servir en el futuro, tenemos que pasar por un proceso de entender lo que es formar parte de una iglesia local y lo que significa comprometernos con la iglesia local según lo que dicen las Escrituras. Y cuando volvamos a nuestro estudio de la confesión bautista, cuando va a pasar después de la clase de membresía, vamos a comenzar con el capítulo 1, que es sobre las Sagradas Escrituras. Es el capítulo que me encanta, no solamente porque ahí es donde empieza, sino más bien porque las Escrituras es nuestra máxima autoridad y va a definir el amor y la pasión que nosotros tenemos como iglesia por la palabra de Dios. Por ahora, con el tiempo que nos queda, y diría, ¿qué hora tiene este tiempo ahí, Claudio? 7:40. Voy a necesitar un reloj ahí por algún lado para poder ver. 7:40. Con el tiempo que tenemos, les daría como unos 45 minutos. Y si vamos más, está bien porque somos latinos, nos gusta hablar. Vamos a dividirnos en dos grupos. Un grupo va a ser guiado por Fernando y Susana Mora. Otro grupo va a ser guiado por Juan y Nancy. Y van a tener una serie de preguntas de discusión que está al final del papel o el documento que les di para guiar sus conversaciones. Y vamos a ver si lo hago disponible también en línea para los que no pudieron estar aquí hoy en día, pero que están viendo por distancia. Bueno, con eso, gracias y paz. Vamos a orar antes de dividirnos y entrar en conversación. ¿Está bien? Por favor, ven conmigo. Padre Celestial y Dios Todopoderoso, Señor, eres santo y reconocemos, Señor, tu gracia en nuestras vidas. Reconocemos, Señor, que nosotros somos pecadores, que necesitamos diariamente tu gracia y de tu misericordia. Y reconocemos, Señor, que a pesar que no lo merecemos, tú nos has mostrado tu amor y sigues mostrando tu amor en todos los aspectos de nuestra vida. Gracias que a pesar de la situación que encontramos, que si estamos pasando por buenos momentos, malos momentos, sabemos que tú estás ahí cuidándonos en control de todas las cosas, porque tú sigues siendo soberano y bueno. Y Padre, nosotros estamos tomando un paso adelante como iglesia, comprometiéndonos para estudiar tu palabra, pero también para estudiar la confesión, que es lo que ha dejado nuestros antepasados de la iglesia, de tu cuerpo, Cristo. Y queremos tener bien en claro, Señor, lo que es el mensaje de tus escrituras, lo que es lo que tú nos estás diciendo a través del evangelio y todo lo demás. Queremos, Señor, poder articular nuestra fe, pero no solamente explicarlo, no solamente comunicarlo, no solamente enseñarlo y predicarlo, sino también vivirlo. Y es lo más importante, Señor. Queremos lo que estamos aprendiendo y enseñando puede ser reflejado en nuestra vida. Que tu imagen, Cristo, se puede ver en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestros comportamientos. Queremos que tú seas
el único glorificado en nuestras vidas. Nosotros no queremos jactarnos, no queremos orgullecernos, Señor. Queremos caminar humildemente delante de ti, confiando en tu palabra, confiando en ti, teniendo bien claro lo que es nuestra fe en ti. Señor, bendiga el tiempo que tenemos. Bendice, por favor, los grupos de discusión que pueden crecer, Señor, espiritualmente todos juntos, y que los que tienen dudas pueden encontrar respuestas. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Bueno, mis hermanos se pueden dividir en los dos grupos. Pues tenemos dos mesas. Si quieren juntar las mesas para cada grupo, está bien también. O si quieren, si no necesitan mesa y si quieren sentarse por otro lado para que hagan más espacio, sabemos que a veces se puede escuchar la conversación de otros grupos cuando están muy juntos. Entonces, siéntase libre de moverse un poco. Aquí tenemos un poco de espacio.